Plantearse el mundo es lo que nos propone cada 15 días el pensador Jorge de los Santos. Hoy vemos qué opina sobre el popular concepto de la autoayuda. Bueno, quizás sería interesante para empezar enmarcar un poco el fenómeno, para comprender el fenómeno este de la autoayuda, enmarcarlo un poco dentro del contexto mayoritario, ¿no?, donde se produce, que es la cultura, digamos, y la axiología, o sea, el sistema de valores y la jerarquía de valores del mundo anglosajón, ¿no? Y directamente entroncado en eso que Max Weber llamaba, pues, el origen, digamos, del capitalismo, que es el puritanismo, el movimiento puritano, ¿no? O sea, entender un movimiento que, como todos sabemos, pues, pone en valor toda una serie de cosas. Por ejemplo, el trabajo como dedicación primera de cualquier ser humano, la acumulación de bienes como garantía de que has sido el elegido por Dios para conseguir entrar en su seno y tal y que cual, ¿no? Estas cuestiones son las que han hecho definitivamente o finalmente que la empresa como concepto devenga una guía de sentido, y la empresarialización o la economía sea un poco el nuevo humanismo, ¿no? Entonces, de ahí, eso explicaría, por ejemplo, lo del fast food, serviría también para explicarnos, ¿no? El comer rápido, el ingerir algo que parece que nos sacia, pero no perder tiempo de rendimiento para el trabajo, ¿no? Suprimir digamos, la sobremesa, las charlas y los diálogos y tal, ¿no? Entonces, a partir de esa concepción de la empresa y de la empresa como algo sustancial en el ser humano, se entiende un poco todas estas técnicas y estrategias, digamos, de la autoayuda que emanan de la empresa, ¿no?, de los recursos humanos, de los departamentos de recursos humanos, para sobreestimular el rendimiento de los trabajadores, en primer lugar, y segundo, para narcotizar o para anestesiar un poco cualquier disidencia, ¿no? O sea, cualquier puesta en cuestión de lo general de la coyuntura, ¿no? El decir, por ejemplo, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí? La autoayuda, yo creo que básicamente, más que popularidad, lo que tiene es audiencia. O sea, tiene muy poco índice de valoración, digamos, pero tiene mucha audiencia. Hay mucha gente que se apoya en ella. Básicamente lo que hace la autoayuda es concretar y personalizar, digamos, los problemas en uno mismo, en cuestiones biográficas, problemas que son de orden estructural, de orden sistémico, pero que encuentran soluciones en ti mismo, ¿no? En que tú corrijas tal y que no pongas en cuestión, digamos, lo que te puede estar molestando, ¿no? Y básicamente yo creo que gratifica todo este tipo de emblema, de receta, de ungüento, de pócima y de solución así como muy sintéticas, siempre son muy sintéticas y siempre son muy homogenizantes, o sea, vale tanto para ti como para mí como para lo que sea, porque gratifican en lo más profundo, que es la cuestión emocional, infantil y emocional, ¿no? Es como cuando vas a la echadora de cartas y te dice que justo hoy vas a encontrar el amor de tu vida, ¿no? Sales encantado de la vida, ¿no? O cuando te miras al espejo y te ves así como diciendo, coño, qué feo y qué viejo me estoy haciendo, y dices, no, eres el patito feo, o sea, vas a devenir un cisne y tal, ¿no? O sea, gratifica en las emociones, yo creo, básicamente, y luego te da la sensación también, ilusoria y completamente falsa y pueril, de que uno mantiene el control sobre su existencia. O sea, si yo opero sobre mí mismo, tengo un control sobre las cosas que pasan y sobre las circunstancias del mundo, ¿no? En lo colectivo, claro, este fenómeno de la autoayuda refleja básicamente lo que estábamos diciendo antes como gratificación, ¿no? Que hay un descontrol, que hay una inestabilidad en todos nosotros, una inseguridad especialmente llamativa, ¿no? en nuestros tiempos. Una falta de eso que se llama la racionalidad pública, de sentido común. O sea, no sabemos entre todos darle sentido a la existencia de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces viene una segunda consecuencia, que es la centralidad del yo. O sea, nos agarramos, en lugar de agarrarte a la columna que hemos hecho entre todos, se agarra uno a uno mismo, ¿no? Entonces el yo deviene algo sustancial, fundamental, ¿no? Hay esa especie de narcisismo ahí recreativo que es consecuente. Otro aspecto, yo creo, del auge también en lo colectivo es el entrar en una sociedad como del perpetuo tutelaje, ¿no? O sea, hoy en día parece que no podemos orinar dentro de la taza si antes no hemos visto un vídeo en YouTube que nos explique cómo no salpicar aquello, ¿no? Cómo hacerlo bien, ¿no? Una cierta infantilización en el sentido de que parece que se nos tiene, a los adultos, incluso a los que hemos pasado etapas de aprendizaje, que instruir en las cosas, ¿no? Que ayudar en cosas que no tendrían por qué
ayudarnos. Y en último lugar, y consecuente a esto, pues un poco un desprecio por el sujeto autónomo, ¿no? O sea, por el individuo autónomo, por el tío que ha tenido una subjetividad, que ha tenido una biografía y una historia y que ha tenido que aprender a hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Sin esa ayuda externa, digamos, que venga a ingerirte diciendo cómo solucionar las cosas, ¿no? La necesidad de respuesta es algo siempre sustancial a todos nosotros. Lo que pasa es que la autoayuda hace algo muy perverso, que es convertir las preguntas de apertura en preguntas de cierre, ¿no? Es una pregunta existencial de apertura, como por ejemplo, dice, ¿por qué no soy feliz? Pues te la resuelve porque no lo quieres lo suficiente o porque no lo intentas lo suficiente, ¿no? O sea, te cierra las preguntas. De tal manera que un exceso de respuestas en este sentido lo que hace es coartar nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de preguntarnos, de problematizar las cosas, es decir, de tener que pensar sobre eso que se nos pone delante y que no sabemos resolver y que nos lleva a la vez pues, a avanzar, a existir, a desear resolver aquello, ¿no? Entonces, en cierto medida, por eso quizá la filosofía siempre ha sido el gran adversario de este tipo de planteamiento, que no es nuevo, ¿no? O sea, este tipo de planteamiento que te da respuestas taxativas de cierre y sin discusión posible, ¿no? Deleuze decía que la filosofía era una lucha contra la estupidez, ¿no? O sea, contra la estupidez en el sentido de contra no tener que pensar, contra adoptar una respuesta que ya te viene dada y plasmarla, ¿no? En ese sentido, la filosofía sería la gran contraposición de la autoayuda.